Hermanos, muy buenas noches, nuevamente transmitiendo desde aquí, desde el sur de la ciudad. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Gracias a Dios que nos concede la posibilidad de estar. Les agradecemos por su audiencia. Y bueno, pues como ya se hizo espero que una sana costumbre, escucharnos, el día de hoy voy a presentar a los hermanos que me acompañan en la mesa. De este lado está nuestro hermano Mario, hermano. Mario. Buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Mi nombre es Mario Platas Mendoza. Yo me reúno aquí en la congregación en Colonia Vicente Guerrero. Un gusto y un placer que Dios nos da el poder estar aquí otra noche más. Gracias, hermano Mario. Hermano Alejandro, por favor. Muy buenas noches, para mí es un gusto, es un placer nuevamente estar aquí en esta mesa con mis hermanos y a nuestros radioescuchas. Que Dios les bendiga, que nos escuchen así cada miércoles, porque eso nos anima. Yo me congrego en la Iglesia de Cristo, que está ubicada en San Bartolo, Plaza del Nogal, edificio C2, departamento 8. Muy bien. Hermano Luis. Hermanos, buenas noches. Mi nombre es Luis Conde. Nuevamente es un gusto, placer, un privilegio estar aquí, para dar esta enseñanza, de la cual también nosotros hemos estado aprendiendo bastante. Yo me reúno con el hermano Alejandro, allí en la congregación de San Bartolo. El número al cual nos pueden contactar, la dirección ya la dio él, el número al cual nos pueden contactar es 2226-1015-01. Estamos para servirles, sean todos bienvenidos. Gracias, hermano Luis. Hermano Josué, por favor, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Pues nuevamente bienvenidos. Su servidor José Mesa Reyes les da la bienvenida y así también esperamos que sea de gran bendición lo que vamos el día de hoy a platicar. Tanto ustedes como nosotros recibamos edificación. Muy bien, gracias, hermano Josué. Y bueno, pues su servidor Evaristo Ordaz. Me congrego en la colonia Bosques de Manzanilla, calle Manzano, número 5215. El teléfono al que nos pueden contactar es 2223-020549. Y bueno, pues es un gusto, les decía, hermanos, nuevamente contar con su audiencia. Vamos a iniciar, vamos a ir a Dios en una oración. Le voy a pedir a mi hermano Mario que por favor nos lleve a Dios en la oración en esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos primeramente por la vida, por la salud, asimismo por todas las bendiciones que llegan con esa grande bendición que es la vida. Damos las gracias porque también nos das la oportunidad de seguir trabajando en tu obra, Padre, que sigas poniendo en cada uno de estos hijos tuyos que están aquí presentes ese deseo y esas ganas de seguir colaborando en tu obra, Padre, para seguir glorificándote también como tú te lo mereces. Permite también que los que nos escuchan en estos momentos tengan esa mente abierta, Padre, ese corazón dispuesto para recibir la semilla que puede ser plantada para que siga dando fruto, Padre, en días futuros. Te pedimos también estés con cada uno de nosotros aquí, para que digamos solamente lo que es necesario para la edificación de los oyentes, que se diga solamente lo que tú has mandado y lo que tú has pedido desde el principio, Padre. Te pedimos nos llenes de sabiduría para saber explicar concretamente lo que tú quieres dar a entender, para no decir de más, pero tampoco, Padre, para decir de menos. Te pedimos que estés con nosotros en estos momentos y con cada uno de nuestros hermanos que nos estén escuchando. Te pedimos, Padre, todas estas cosas, dándote gracias siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Mario. Les decía, hermanos, en esta noche vamos a continuar en la meditación de lo que veníamos aprendiendo y conociendo. Estábamos trabajando o revisando con ustedes los libros de la Biblia. Sin embargo, hoy vamos a tener alguna modificación que está relacionada con, vamos a iniciar con el desarrollo y el establecimiento de la iglesia, y en una segunda parte del programa vamos a tocar lo relacionado otra vez con los libros. A ver, para explicarme mejor, insisto, en la primera parte del programa, que nos llevará aproximadamente 45 minutos, vamos a tocar el desarrollo y el establecimiento de la iglesia, y en la segunda parte, que nos llevará aproximadamente unos 25 o 30 minutos, veremos lo relacionado con los libros, con lo que ya veníamos revisando en días pasados. Esto con la finalidad, hermanos, de ir de alguna manera avanzando en dos temas. Esperamos sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias. Ustedes nos dirán si les parece bien, si no,
bueno, pues para que de alguna manera nosotros vayamos ajustando de acuerdo a lo que ustedes nos vayan comentando. Voy a pedir a mi hermano Mario que por favor nos indique los medios por los cuales nos pueden nuestros hermanos contactar. Adelante, joven Mario, por favor. Claro que sí, hermanos. Los teléfonos que están siendo atendidos por nuestro hermano Ociel es el número 353-1782 y el 179-6450. El WhatsApp también, por el cual se pueden poner en contacto con nosotros, es el número 2223-384523. En las páginas en Facebook, que nuestro hermano Jonathan nos hace el favor de estar a cargo, es Palabras de Vida Eterna Radio, la página de likes, y Palabras de Vida Eterna Puebla, la página de amigos. Ahí pueden mandar también saludos, peticiones, en comentarios o preguntas. Nuestro hermano Jonathan nos dará a saber si es así. El canal de YouTube es Palabras de Vida Eterna en Puebla, donde ya están los 51 programas hasta el día de hoy. Hoy sería el número 52, programa en vivo, número 52. Programa en vivo, muy bien. El Twitter es @palabras3333, donde se publica ya automáticamente el link para poder entrar a Periscope. Muy bien, pues gracias hermano Mario. Les decía, hermanos, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el desarrollo y el establecimiento de la iglesia. Lo primero, hermanos, que quisiera yo señalarles en esta noche es que quizás algunas de las personas que nos estén escuchando, que no sean miembros de la iglesia, esta parte les puede parecer interesante. A los que son miembros de la iglesia, bueno, nos puede servir como repaso si es que conocemos el tema. Y bueno, es posible que también, incluso en algún momento, algunos miembros de la iglesia no tengan esta parte de conocimiento, y bueno, pues les pueda servir como recordatorio o para introducirse al tema. Cuando hablamos de la iglesia, hermanos, en su desarrollo y en su establecimiento, bueno, pues lo que vamos a tratar ahora tiene que ver con el hecho de que la iglesia en algún momento de la escritura ha sido profetizada, que la iglesia en algún momento de la escritura se estableció, fue profetizada a diferentes hombres, en algún momento se estableció, y en algún momento, hermanos, se ha venido desarrollando o ha tenido una vida como un cuerpo organizado, como un grupo de miembros que de alguna manera comparten una misma fe. Cuando hablamos de la iglesia, hermanos, hay que aclarar, y no sé si mis hermanos aquí presentes quieran comentar algo respecto de esto, hay que aclarar que no me estoy refiriendo a quizás a una institución, tampoco me estoy refiriendo a un edificio, no me estoy refiriendo a lo que ustedes quizás conozcan como iglesias, pónganle comillas, tradicionales. No nos referimos a esas que se hacen llamar iglesias históricas, sea de orden protestante o sea de cualquier otro orden. No nos estamos refiriendo a eso. Cuando nosotros vamos a hablar ahora de iglesia, vamos a hablar estrictamente de lo que tiene que ver con lo que la Biblia señala. Hermano Josué. Bueno, con respecto a esto, debemos más que nada hacer referencia a lo que es la palabra iglesia. La palabra iglesia significa precisamente la congregación, aquellos que están reunidos. Entonces, o apartados. Se refiere básicamente a las personas que forman parte de la congregación, aquellos que forman parte de la iglesia, aquellos que son miembros. Bueno, esto es con respecto a la palabra. Pero antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, la mayor parte del mundo conocido, excepto los judíos, tenían algún tipo de adoración a alguna deidad o a varias deidades, por lo cual se les consideraban paganos. Esto es precisamente a lo que se refiere la palabra. Algunos adoraban inclusive al sol, a la luna o a algún otro tipo de constelaciones. Ellos adoraban postrándose, ofreciendo diferente tipo de ofrendas o ritos por medio de los cuales lograban esta veneración. Estas prácticas normalmente eran de tipo inmoral, o sea, implicaban cierto tipo de relaciones sexuales durante sus prácticas, lo cual sabemos desde el Antiguo Testamento estaba prohibido. Los judíos, que es la gente escogida por Dios, fueron en repetidas ocasiones arrastrados también hacia este tipo de
adoraciones, sobre todo cuando ellos se mezclaban con estos pueblos paganos. Y como consecuencia pues atraían el castigo precisamente por este tipo de adoración. Aún así el pueblo, pues vemos que el pueblo judío pues durante mucho tiempo iba y venía tanto a la adoración a Dios como a la adoración a estos cultos paganos, sobre todo de la tierra de Palestina. Ya cuando se acercaba la venida del Mesías, vemos que el poder, digamos, mundial pasó al Imperio Romano. Esto es más o menos para el año 166 a.C. Entonces los judíos habían establecido precisamente una monarquía independiente que continuó hasta el año 63 a.C., cuando en este caso el general Pompeyo entró en Jerusalén y estableció el control sobre Palestina. La lucha por este tipo de poder político más que nada cesó y tuvo cierta, digamos, un periodo de cierta paz en ese tiempo. En ese momento Augusto César era el señor del mundo y su palabra y voluntad fueron impuestas sobre la gente. El griego fue en ese momento la lengua universal utilizada durante esta época. Entonces, digamos que esto es el antecedente al advenimiento de ese reino, de esa promesa dada del Antiguo Testamento respecto al desarrollo o el establecimiento de la iglesia. Muy bien, pues sí, efectivamente lo que dice nuestro hermano Josué, este es un antecedente al surgimiento quizás, ¿no? A cómo la iglesia en la época, digamos, romana, quizás en el auge del Imperio Romano es cuando surge, ¿no? Y bueno, pues surge ahí en el año 33. Ale, síguenos platicando. Pues mira, es hermoso hablar de esto, ¿no? Como comentabas tú, no estamos hablando de ninguna denominación ni de nada, sino solamente de la iglesia que Cristo vino a fundar, como nuestro hermano Josué decía, ¿no? Todos los antecedentes que estamos viendo. Pero en los días de Cristo, cuando vino a la tierra para preparar el establecimiento de la iglesia, pues nació, vivió y murió durante los días del Imperio de Roma, o durante el Imperio Romano. Esa fecha o ese dato lo podemos ver en Lucas capítulo 3, versículo 1, que me gustaría darle lectura, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos ver que la Biblia siempre ha sido clara. Dice, en el año 15º del imperio de Tiberio César, dice, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Utera, y de la provincia de Tracominite, Licinia, tetrarca de Abilinia. ¿Por qué son estos importantes? Porque en esos días se nació nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? O más bien dicho, Cristo vino a la tierra para preparar ya el establecimiento de su iglesia, naciendo y viviendo durante estos imperios de Roma. Primeramente nos marcan las escrituras que Juan el Bautista fue el precursor de Cristo, que vino predicando que el reino de los cielos se había que acercado. Lo vemos en Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Eso es importante entender estas profecías. ¿Por qué? Porque él venía hablando de un reino o de su iglesia que iba a ser establecida, ¿sí? Después que Cristo predicó el mismo mensaje, añadiendo las palabras, el tiempo se ha cumplido. Hablamos ya de un tiempo. Así es. Que se estaba cumpliendo. ¿Dónde lo dice, hermano? Bueno, lo dice en Marcos capítulo 1, versículo 15. Luego, ¿Cristo qué hizo? Pues mandó a sus apóstoles para predicar que el reino estaba cerca, ¿sí? Les prometió que Él mismo edificaría su iglesia, y eso es importante. Hay que ir viendo eso, ¿no? Porque la cita bíblica, en Mateo, capítulo 16, versículo 18, vemos la plática que tiene con el apóstol Pedro. Así es. ¿No? Y no cabe duda que Juan, tanto y Jesús creyeron en todas las profecías que marcan las Escrituras. ¿Sí? Y sobre todo que el tiempo para establecer el reino ya había llegado. Hay un pensamiento equivocado, ¿no? Que mucha gente o muchas personas tienen la idea común de que Cristo establecería el reino en su segunda venida. Es muy equivocada o ignorada. Estos textos son claros, que se profetiza, como vemos que es algo que es realmente dicho por la misma palabra, por la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Así es, sí, yo aquí añadiría a lo que está diciendo nuestro hermano Alejandro, yo añadiría dos cosas o puntualizaría en dos cosas. La primera es que cuando el Señor Jesucristo anuncia la llegada de un reino, estamos hablando de un reino de orden espiritual, estrictamente. Así es. El asunto es que, bien lo decía nuestro hermano Josué hace un momento, los judíos habían estado dominados mucho tiempo. Sin embargo, un poco antes de que
llegara nuestro Señor Jesucristo, logran establecer un reino, digamos, terrenal. Posteriormente, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, vienen a ser otra vez dominados por los romanos. Y cuando ellos, los judíos, tenían en la idea o en la mente la palabra reino, ellos suponían un reino de orden terrenal, ¿no? Y esperaban a un rey que llegara a vencer a los romanos con ejércitos. Y entonces nosotros tenemos que ser claros, cuando nuestro Señor Jesucristo habla de la palabra reino, refiriéndose a la iglesia, lo hace en un sentido espiritual. Espiritual, así es. Esa es una primera aclaración. La segunda aclaración o puntualización que yo quisiera hacer es que efectivamente en los evangelios la palabra reino y la palabra iglesia en algunas ocasiones se van a usar de manera indistinta. Es decir, en ocasiones se va a ocupar la palabra iglesia para referirse al reino y a veces se va a ocupar la palabra reino para referirse a la iglesia. Así es. Entonces, por ahí cuando nosotros encontremos en diferentes partes de la Escritura del Nuevo Testamento, tanto en los Evangelios como en las cartas, la palabra reino e iglesia muy probablemente se esté refiriendo a lo mismo, aunque habría que revisar necesariamente el contexto. Hermano Luis, síguenos platicando, por favor. No sé si tienes algún comentario antes, hermano Josué. Bueno, de hecho debemos de entender que el proceso histórico del establecimiento de la iglesia viene también, ¿no?, así que compaginado con la historia secular. Sí. O sea, eso que menciona el hermano Alejandro de Lucas capítulo 3 es más que nada una referencia precisamente histórica para dar, así que un dato que corresponde a la historia secular, pero que a la vez nos hace entender que una y otras las dos cosas sucedían en tiempos ahora sí que compaginados, es decir, tanto reinaba el Imperio Romano como la historia lo demuestra, pero también se desarrollaban las promesas que Dios había dado desde el Antiguo Testamento y que son descritas en la Biblia, que es a lo que se enfoca precisamente la inspiración del Espíritu Santo, a darnos a entender el cumplimiento de las promesas. Entonces ya se estaba gestando, ya se estaba desarrollando precisamente este cumplimiento mediante todos los acontecimientos que estaban sucediendo en el mundo alrededor del pueblo judío. Así Gracias. Hermano Luis, por favor, coméntanos un poquito. Hermano, en cuanto al desarrollo y establecimiento de la iglesia también, lo que podemos ver es que aún después de la muerte de nuestro Señor Jesús, la gente todavía estaba esperando esa venida de ese reino, lo que mencionaban, un reino terrenal, que no iba a ser así, porque como bien lo estaban mencionando, ese reino es espiritual. Pero entonces, ¿cuándo fue establecida la iglesia? Esa es una pregunta. Jesucristo había enseñado anteriormente que el reino vendría con poder. Y esto, dice, antes de que los apóstoles murieran. Lo podemos leer en Marcos capítulo 9, versículo 1. ¿Sí? Y dice que algunos, porque Judas, sabemos que se iba a ahorcar antes, pero también Jesús mandó a sus apóstoles a que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran ese poder, el cual vendría con el Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Lucas 24, 47 y en Hechos, capítulo 1, en el versículo 8. Aquí lo que podemos ver, hermanos, es que lo que ya habían mencionado ustedes, que la gente esperaba que viniera con poder, y ese poder lo esperaban como si fuese un general, una persona que trajera tropas o algo, imaginándose que el poder iba a ser terrenal, cuando lo que vemos es que era espiritual. Haciendo un repaso de lo que hemos estado hablando, de lo que han estado hablando, podemos ver que en el Antiguo Testamento también se profetizó que el reino, o sea la iglesia, como lo habías mencionado, sería establecida una en Jerusalén. Así es. Esto sí me gustaría que lo pudiéramos ver. Está en Isaías 2, Isaías 2, en el versículo 2 y 3, que dice así: en los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes, se alzará por encima de las colinas, y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. La iglesia iba a ser establecida en Jerusalén, y dice también que en los últimos días. ¿Por qué dice que en los últimos días? Lo podemos ver ahí en Daniel
si vamos allá a Daniel capítulo 2, en el versículo 44, dice, en los días de estos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. ¿A qué se estaba refiriendo con en los últimos días? En los últimos días de un reinado es a lo que se estaba refiriéndose al reinado de Roma, hablando precisamente de estos días. ¿Por qué? Porque también otro punto, se profetizó que el reino sería establecido durante el tiempo del Imperio Romano. Y dice también que mientras algunos de los apóstoles vivían con poder y con el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, y yo les hago esta pregunta, hermanos, ¿fueron cumplidas estas profecías? Así es, sí fueron cumplidos. En su totalidad se cumplieron las profecías, hermano. Entonces, bueno, pues aquí encontramos datos interesantes respecto de en qué momento se establece la iglesia. Hacemos énfasis otra vez en Jerusalén, en los últimos días del Imperio Romano, durante, es decir, mientras todavía el Imperio Romano funcionaba, mientras algunos apóstoles estaban vivos y con poder. ¿Cuándo sucedió con poder y con el Espíritu Santo? En el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Hechos capítulo 2, ¿verdad? Relata que el Espíritu descendió como lenguas de fuego. Muy bien, hermanos, vamos a irnos a un corte y en un momento más regresamos a Palabras de Vida Eterna. En Periscope estamos de regreso nuevamente en Palabras de Vida Eterna. En Periscope hoy parece que no estamos dando no tenemos muchos problemas, ¿verdad? Está funcionando, parece ser que bien. Bien. Por ahí les pedimos sus comentarios respecto de cómo se está viendo en Periscope y cómo se está escuchando en la radio. Por favor, infórmenos vía WhatsApp. Joven Mario, por favor, sus medios, sus saludos y sus sabías qué. Es decir, su sección del programa, por favor. Mis 5 minutos de fama. 5 minutos de fama, joven Mario. Venga. Iniciamos con los saludos. Nuestra hermana Anabel Pedraza de la congregación de Manzanilla manda saludos a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias, hermanas. De igual forma, nuestro hermano Armando Pedraza manda saludos allá desde el DF. Saludos, ingeniero. Bueno, más que saludos, que nos manden unos tacos, ¿no? No, de allá no. De ella. No, él puede hablar a la oriental aquí en Puebla y nos lo envía. Sí. Entonces, estaría bien recibido. Pero ya Y se lo carga de su sí, tarjeta, a su tarjeta claro, de crédito. sí, ¿no? Entonces sí. Nuestra hermana Lulú, también de la congregación de Bosques de Manzanilla. Saludos, Ella Lulú. pide oración por los enfermos, tanto espirituales como en la carne, principalmente por nuestra hermana Adriana y nuestra hermana Verónica, y por Gerardo, porque nos comentaba que el día de ayer pues tuvo una situación un tanto difícil con su Muy cuerpo. complicado. Entonces pide también fortaleza para sus familiares y da gracias porque su esposo, nuestro hermano Israel, ya está mejor de salud. Qué bueno, que se mejore el joven Israel. Nuestra hermana Priscila Franco, de León, Guanajuato, manda saludos a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias, hermana. Nos comenta que da gracias a Dios porque ya tienen un lugar donde reunirse Bendito sea Qué Dios. bueno, Bueno. sigue bendiciendo. y sigue pidiendo oración por su salud porque ha estado un poco mal en estos días. Manda muchos saludos para nuestro hermano Jonathan. Bueno, pues ahí están, ya vamos a cobrar esos saludos. Gracias. Nuestra hermana Chelo Mansur de Vicente Guerrero manda muchos saludos y bendiciones, dice, para todos los hermanos que conforman esta noble misión. Gracias, hermana. Gracias. Y pues de parte de nosotros saludamos a nuestro hermano Joel Campos que nos escucha allá en Los Ángeles, California. Saludos, hermano. Saludos, hermanos. Saludos. Pasamos a los medios. Sí, joven Mario, por favor. Los teléfonos a los cuales nos pueden llamar, allá anda nuestro hermano Osiel Mesa haciéndose cargo de esa labor, es el número 353-1782 y el 179-6450. El WhatsApp es 2223-384523. Las páginas en Facebook es Palabras de Vida Eterna Radio, la de likes, y Palabras de Vida Eterna Puebla, la página de amigos. El canal en YouTube es Palabras de Vida Eterna en Puebla. Y por último en Twitter es @palabras3333. Muy bien.
pasamos al ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Está ahora en Jueces. Jueces capítulo 20, versículos 15 y 16. Todos sabemos que David era muy bueno usando la onda. Lo sabemos porque leemos ahí en 1 Samuel 17, donde así derrota a Goliat. Pero en estos versículos nos dice que no era el único tan bueno usando la onda. Dice Jueces 20, 15 y 16. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gaba, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Ay, sí, bueno, a ver otra vez. A ver, está muy interesante, ¿no? A ver, otra vez. Dice, de aquellos 26,000 hombres de la tribu de Benjamín, nos dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos. Yo soy zurdo, hermanos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Suenan nombres muy diestros, no es diestro, porque diestro es de derecha. Tendrían que ser siniestros. Sí, Mario Siniestro. Sí, porque es diestra y siniestra, ¿no? Sí, aunque también la palabra siniestro tiene otra connotación, pero bueno, pues eran muy buenos, ¿no? Con la izquierda, para no meternos en problemas, ¿no? Con la zurda. Tenían esa buena puntería. Sí, pero a un cabello, qué barbaridad. 700 que podían matar, 700 Goliaths tal vez. Así es. Sí. Filisteo, ¿no? Goliat, de cerca de 3 metros, ¿no? Muy bien, pues gracias, joven Mario. ¿Algo más que tengamos por ahí? Por el momento. Por el momento no. Muy bien, pues hermanos, vamos a continuar con el tema del desarrollo y establecimiento de la iglesia, donde nosotros observamos el surgimiento de la iglesia como tal, con todos los acontecimientos de orden sobrenatural que registra la escritura. Bueno, pues los encontramos en Hechos 1 y Hechos 2. Yo les sugiero ya en casa que para aquellos que no han hecho esta lectura, pues la hagan. Para los que ya la han hecho, pues la retomen. Recuerden ustedes que la iglesia se establece en el día de Pentecostés. Esto es 50 días después de la fiesta de la Pascua. Ahí los judíos tenían como costumbre llegar a Jerusalén a celebrar esta fiesta, y era más bien una obligación. Todo judío en todo el mundo estaba obligado a venir por lo menos una vez al año, y esta era una de las ocasiones a las que tenía que llegar. Por ello nosotros leemos que se encontraban en aquellos días en Jerusalén gente de muchas naciones, partos, medos, elamitas, y de otras regiones de Asia, ¿no? Se encontraban allí, pero esos partos, medos y elamitas eran judíos que vivían en esas zonas de Asia, hermanos, y que venían a celebrar la fiesta de la Pascua. Nosotros leemos que en esos días el Espíritu de Dios descendió como lenguas de fuego, y los apóstoles empezaron a hablar algunos idiomas. Ahí en la escritura se les relata como lenguas, pero bueno, eran idiomas que otras personas podían entender. De hecho, de lo que se habla es que se convirtieron como 3,000 personas después de que el apóstol Pedro da el primer discurso, y ese discurso consiste en hacerle conciencia a los israelitas que estaban reunidos en aquellos días respecto de lo que las escrituras hablaban sobre el Mesías, respecto de lo que ellos habían hecho con el Mesías, es decir, les hace una conciencia de pecado. Y este discurso culmina cuando los mismos judíos ahí reunidos se hacen la pregunta ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, varones israelitas, ¿qué haremos? ¿No? La respuesta es: bautícese cada uno, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para que reciban el don del Espíritu Santo, ¿no?
Entonces, bueno, pues de que el reino había sido anunciado, pues así fue. Durante el ministerio de Jesús esto se anunció, se había acercado, finalmente se cumplió. El reino llegó con poder, el Espíritu Santo descendió así. Y entonces sus discípulos se dieron cuenta de esta situación y pues a partir de ahí el reino queda establecido. No sé si quieren agregar algo más a esto que estoy diciendo ahora. Lo que pasa en Hechos es precisamente aquello que Dios había revelado por medio de Nabucodonosor en un sueño y que viene a ser 700 o 400 años antes de ese cumplimiento, llevado a efecto. Entonces Dios hace las profecías y determina el tiempo de su cumplimiento. Este reino, como ya lo había dicho Daniel, era un reino que no iba a tener fin, un reino que iba a dominar sobre todos los demás reinos, y eso que había dicho Isaías ratifica precisamente en el hecho de que sale desde Jerusalén la palabra. Entonces, de la misma manera Cristo les había dicho a los apóstoles: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, las palabras del Señor nunca se pueden dejar, ¿verdad?, como solamente palabras. Son profecías que tarde o temprano se llegan a cumplir. Las del Antiguo Testamento, en el caso del reino, de la iglesia, se cumplen ese día del Pentecostés, pero las palabras que Dios nos ha dado a través de toda la Biblia tendrán también su momento de cumplimiento, y en eso debemos de tener así que siempre cuidado, porque a veces olvidamos que Dios ha determinado un día para todos nosotros también, en el cual estaremos en ese reino que también Él está ya reinando desde ahora, ¿no? Así es. ¿Algo más que quieres comentar, hermano Alejandro, hermano José? No, todo está bien, perfecto. O sea, viendo los cumplimientos, como decía nuestro hermano Luis, la profecía de Isaías, la profecía de Daniel, podemos ver que realmente la palabra de Dios es fiel y verdadera. Así es. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Síganos platicando, hermano José. Bueno, nosotros lo sabemos, claro está, porque ya conocemos el cumplimiento de todo lo que sucedió en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, así mismo también el inicio de la iglesia, pero los hermanos, los apóstoles, los que vivían en ese tiempo, aún no comprendían completamente precisamente este advenimiento. Por eso nos menciona el libro de los Hechos en el capítulo 1, desde el versículo 6 al 8, que los apóstoles todavía tenían esa mentalidad respecto de que el reino debería de venir, pero en forma física, en el cual el reino judío podía ser restablecido, podía nuevamente a ser independiente o ser, digamos que autónomo con respecto al imperio romano. Entonces en Hechos del 1 del versículo 6 al 8 le preguntan a nuestro Señor Jesucristo si restauraría ese poder, ese reino a Israel nuevamente. De lo cual nuestro Señor Jesucristo les contesta a ellos, primero, que a ellos no les correspondía saber ni los tiempos ni las sazones las cuales Dios había puesto solamente en su sola potestad, pero recibiréis poder, dice, precisamente de lo alto. Y es donde dice: y me seréis testigos tanto en Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando Jesús hace esta alusión, hace pues ahora sí que una anticipación o profecía precisamente de aquello que era lo que verdaderamente iba a venir, que era el reino precisamente prometido de Daniel y ejecutado en el día del Pentecostés, mediante el advenimiento del poder del Espíritu Santo, por medio del cual los apóstoles pudieron, por medio del Espíritu, a enseñar a las demás personas en sus propias lenguas toda la palabra de Dios para la salvación. Entonces, una vez que sucede esto, entonces los apóstoles pueden entender precisamente ese propósito. En el momento en que Cristo estaba todavía con ellos, no lo comprendieron como tal, pero cuando el Espíritu Santo les llena de este entendimiento, entienden entonces que ese reino ya estaba ahí y que ellos tenían que abrir las puertas de ese reino, promesa que había dicho nuestro Señor Jesucristo a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 18. Entonces, se explica precisamente esto respecto de Isaías, esta profecía que iba a salir la palabra precisamente desde Jerusalén. También lo menciona en Zacarías en el capítulo 8, versículo 3, y que nuestro Señor Jesucristo no sería aquel guerrero o general o líder que pensaban los judíos. Lo menciona en Isaías 53, donde se menciona a nuestro Señor
como un siervo solamente, como aquel que iba a ser sacrificado y inmolado por nosotros. De la misma manera, ya en el Nuevo Testamento lo menciona en Juan en el capítulo 13, desde el versículo 1 al 20. No un jefe militar, sino un siervo, precisamente un hombre que sufriría por nosotros para poder darnos acceso a ese reino prometido. De hecho, en parte de su ministerio en los evangelios se relata que en algún momento de ese ministerio las personas quisieron tomarlo para hacerle rey, y él se evade de ellos, sale de en medio de ellos, porque él entendía que el propósito que tenía que cumplir no era de orden terrenal, ¿no? Y así lo dijo también a Pilato: mi reino no es de este mundo. Así es. Entonces, esto porque, bueno, pues en algunos grupos religiosos, hermanos, no se tiene muy clara esta parte, e incluso se dan diferentes fechas del establecimiento del reino, ¿no? Algunos, sobre todo grupos de pues, relativa reciente creación, hablan del establecimiento del reino por ahí en 1914, luego cambian la fecha a 1918, y así han venido cambiando la fecha del establecimiento del reino. Otros no lo tienen tan claro y señalan que el establecimiento del reino se dio desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otros más matan el establecimiento del reino en el nacimiento, la muerte del último de los apóstoles. En fin, otros incluso mandan el establecimiento del reino a unos siglos después, por ahí del siglo III, IV de nuestra era. Ahí señalan que se establece el reino. Entonces, bueno, la mayoría de estas interpretaciones, si no es que todas, están ajenas a la palabra. Lo que nosotros hemos venido leyendo y dando citas tiene que ver exactamente con el momento. Y volvemos a insistir, ¿cuándo fue? Bueno, pues fue en el año 33 después de Cristo. ¿En dónde fue? En Jerusalén. Incluso la hora, ¿no, Ale? Tú la tenías. En el primer siglo. En el primer siglo, la hora tú la tenías, ¿no? Más bien la Biblia, lo vamos a leer. Ok, a ver si quieres. Dice, me gustaría leerles, ¿no? Parte de lo que marca, ¿no? Cuando dice esto, que el nacimiento de la iglesia, como tú y nuestro hermano José bien lo dice. Pero en Hechos, en el capítulo 2, desde el versículo, fíjate, 13, lo que dice, quiero hacer énfasis de Hechos, capítulo 2, versículo 13, para poder dar la hora. ¿Bien? Dice así: mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera o 9 de la mañana. Así es, en Es esta donde versión Pedro se levanta y y empieza a predicar el evangelio, y ya sabemos toda la historia. Así es. Hasta el capítulo 2, versículo 36, cuando dice: sepa pues ciertísimamente, ¿no? De hecho, sí, esta versión dice: estos no están borrachos como ustedes piensan, porque son apenas las 9 de la mañana. Era muy temprano para ya andar consumiendo alcohol. Una costumbre judía era la oración 9, 12 y 3 de la tarde. Así es, así es. De hecho, hay que señalar que el día judío era diferente al nuestro, ¿no? El día judío se iniciaba, según entiendo, si no corríjanme por favor, empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, digamos que el mediodía, y luego de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, ¿no? Sí, o normalmente sí, el día judío era cuando salía el sol, lo que dices, o se ocultaba el sol. Así es, así funcionaba, no es como nuestros días. Muy bien, hermanos, pues nos vamos a ir a un corte y en un momento más regresamos a... Bien, ya estamos de regreso, hermanos, en Palabras de Vida Eterna Radio, y bueno, pues por Periscope no tenemos pausas, estamos en directo, seguimos de frente. Joven Isaí, sus 5 minutos. Mario. Ahí está ya. No, joven Mario, perdón, joven Mario. Es la edad, la hora y el frío, perdón. Sí, lo disculpo, hermano, por eso. Ándale, venga. Pasamos a los saludos. Nuestra hermana Uri Ordaz de Bosques de Manzanilla nos manda saludos, ella y su pequeñita hija Paula. Ella está Vicky. Gracias, Hola, Vicky. gracias. Gracias, Gracias, hermano. saludos. Cuídate mucho. Nuestra hermana Dulce Mojica de La Piedad manda saludos a todos ustedes, hermanos. Gracias, hermana. Gracias, Saludos, gracias. saludos igualmente. A la piedad de Dios Michoacán. les bendiga. Nuestra hermana Elizabeth Reina de San Luis Potosí les manda saludos a todos ustedes. Dice que Dios les bendiga en esta hermosa labor. Gracias, hermana. Gracias, Que Dios les bendiga. Gracias. Nuestra hermana
El hijo de nuestro hermano Adrián, el pequeño Beto, manda saludos a nuestra hermana Adriana, al hermano Adrián y a la hermana Vero. Que Dios les cuide en su enfermedad que están padeciendo en estos momentos. Así es, oraremos por ellas, estamos orando por ellas. Nuestra hermana Lulú de la congregación de San Bartolo les manda saludos principalmente, iniciando para ustedes, a todas las hermanas de todas las congregaciones, pide oraciones por todos los enfermos de la iglesia y saludos muy especiales para sus hijos Brian y Dylan. Muy bien, saludos jóvenes. Sí. Saludos hasta Toluca. De parte de aquí del panel, nos comenta nuestro hermano Johnny que le mandemos un saludo a nuestras hermanas Almodena de Monterrey, Carla de la congregación de Manzanilla y Gwendolyn de San Luis Potosí. Carla de la congregación de Manzanilla. Ok. Bueno, Carla, hay otra es congregación. tu sobrina. Ah, ok. Carla de Mi familia. ¿Y por qué es familia? Muy bien. Muy bien. Y bueno, y de mi parte y de toda mi familia, damos gracias a Dios porque hoy mi hermano Saúl hoy cumple un año más de vida. Felicidades hasta allá. Dios me lo bendiga mucho siempre. ¿Y dónde está él? ¿Está aquí en Puebla? Sí, mi hermano Saúl está ahorita en la casa ahí. Ah, pues ahorita vamos al pastel, Estamos ¿no? festejando ahorita. ¿Qué va a haber? ¿Pastel o algo así? No sé qué hubo. No, Me ahorita tocó vamos a trabajar. trabajar, ¿no? No sé qué hubo, ¿por qué no vayan? Muy bien. ¿Qué más tenemos, joven Mario? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Bueno, anteriormente habíamos hablado de uno de los jueces, Abdón, que había tenido 40 hijos, 30 nietos, y que cabalgaba sobre 70 asnos. Bueno, se nos había hecho grande la cantidad de hijos que había tenido. Bueno, pues en Jueces capítulo 8 y versículo 30 nos dice: y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. 70 hijos tuvo Gedeón. Qué barbaridad, fíjate. ¿Cuántos habrá tenido Salomón? Ya no No, preguntes. ya no. 70 hijos. No, pues ya nada más ahorita como dato, ¿quién se aventaría a tener 10? ¿Qué dices, hermano José? ¿Tú todavía te aventarías a tener 10? No. No, pero Salomón sí llenaba una primaria. No, pues este muchacho también, ¿eh? De gobierno. Muy bien, ese es el... ¿Sabías que 70 hijos de Gedeón? Ok, ¿algo más, joven Mario? Nada más, ¿no? Nada más de momento. Muy bien, pues vamos a continuar con el desarrollo, el establecimiento de la iglesia. Ahora le voy a pedir a mi hermano Alejandro que nos siga platicando un poco respecto de esto. Muy bien, hermano, muchísimas gracias por cederme la palabra. Pues bueno, como ya hemos visto que el nacimiento de la iglesia fue en Jerusalén en el año 33 del primer siglo, y eso es un detalle bien importante. Pero algo que se nos está olvidando, no sé, yo quiero hacer énfasis, que fue en el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés realmente es algo importante. ¿Por qué? Porque de ahí desafortunadamente se ha tomado ese nombre para muchas otras de denominaciones. ¿Sí? Normalmente cuando la iglesia nace en el día de Pentecostés, que es el 50º día, al final del principio de la época de los judíos, como tú comentabas, ¿sí? De la Pascua, ¿sí? Podemos ver que en el Antiguo Testamento, esta fiesta era muy importante. ¿Sí? ¿Por qué era importante? Porque era algo grande, ¿sí? Bajo el Antiguo Testamento se conoce el día de Pentecostés como fiesta de las semanas, como fiesta de las primicias, fiesta de las cosechas. Y las citas bíblicas, la primera que se le conoce como fiesta de la semana está en Deuteronomio capítulo 16 versículo 10, o fiesta de las primicias en Números 28-26, o fiesta de las cosechas Éxodo 23-16. ¿Qué es importante este día? Bueno, es cuando los judíos celebran la cosecha del trigo, pero hoy iba a tomar algo muy importante. Esto iba a cambiar. ¿Por qué? Porque iba a cambiar de algo físico a lo espiritual. ¿Sí? En esto podemos darnos cuenta que ahí, al ser bautizados como 3,000, por eso se ocupó el día de Pentecostés, porque iban muchas naciones.
Sí, además como que, digamos que estas eran las primicias Ajá. y eran los primeros frutos de, ¿no? En la fiesta consistía en llevar los primeros frutos De la tierra, sí. Así es, y la iglesia surge como los primeros frutos Del reino, exactamente. de la predicación, en este caso del ministerio de Jesús, y después como la primeros frutos de la predicación de Pedro, ¿no? Así es, dice que se bautizaron como 3,000. Así es. Son las primicias de ahí, es algo, un detalle bien importante, ¿no? O sea, ver eso. Muy interesante el hecho de que tanto la fiesta de la Pascua, en la cual Cristo cambia el significado de esta festividad para la era cristiana, y también el hecho de que el inicio de la congregación sea en otra fiesta, también importante de los judíos. Así es. Entonces, se trata, yo creo que, de mostrar mediante estas similitudes como un significado que era solamente para un pueblo, viene a ser un significado para todo el mundo, ¿no? El hecho de Jesucristo dado para todos los que creyeran en Él, y el hecho de que la iglesia es también más iniciada, pero ya con las primicias, como dicen, de todas las naciones que se congregaron en ese día, ¿no? Así Bueno, es. las nacionalidades, aunque eran variadas, en general eran de judíos, ¿no? Eran judíos. Y venían a celebrar la fiesta de Pentecostés, ¿no? Y lo más importante de todo esto, que ellos mismos habla la escritura que sí, que se fueron con esa gran idea, como 3,000, imagínate cómo se esparció el reino, ¿no? Ahí también otra cuestión que es de destacar es lo que también el mismo Nuevo Testamento dice, que el antiguo era sombra de lo que debe venir, ¿no? Es decir, muchas de las cuestiones que pasaron en el antiguo, que el pueblo no entendía por qué las hacían, por qué las celebraba, vienen a adquirir un sentido importante ya en el cristianismo, ¿no? En la etapa de la iglesia, ¿no? Ahí adquieren sentido. Y es bien importante, ¿no, hermano? ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto del Pentecostés? ¿Sí? Muchas veces lo han querido cambiar hasta el día, no. Bajo el Antiguo Testamento se celebraba esta fiesta durante 7 sábados, durante 7 semanas. Si tú multiplicas 7 por 7 son 49, más un día era 50. Y nunca cayó entre semanas, siempre era 7 sábados durante 7 semanas más un día. La fiesta de Pentecostés siempre caía en domingo. Tenemos datos bien importantes de entender que la iglesia nace en domingo. Así es. En Jerusalén, y vemos ahí esos detalles importantes, la razón por las cuales la iglesia de Cristo se reúne el domingo. Yo quisiera ahí hacer una anotación que puede ser práctica para nuestros hermanos que nos están escuchando, para los que ya son cristianos y para los que no son, y que son inconversos y que están escuchando. Quizás ahora mismo se estén preguntando, bueno, entonces la iglesia de Cristo es Pentecostés. Bueno, es que sí. De hecho, cuando empieza uno a hablar con personas de la palabra, te dicen, ¿de qué denominación eres? Y muchos salen con, no, pues yo soy Pentecostés. En muchos casos no se sabe ni exactamente qué quiere decir Pentecostés o por qué Pentecostés. Simple y sencillamente se ocupa la palabra Pentecostés, digamos, de manera equivocada. La iglesia de Cristo no es Pentecostés, no tiene esa, digamos que esa denominación, ¿no? Esa denominación o esa forma de... Pero sí me gustaría aclarar lo que dices, es muy cierto lo que tú comentas. Pentecostés simplemente era una fiesta. Y era un día. Y era un día, conforme a la tradición de los judíos bajo el Antiguo Testamento. Nuestro Señor, nuestro Dios grande y poderoso, y nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué motivo escogió ese día? Primer punto, porque ya estaba clavada toda la ley en la cruz. Ya no existía normalmente, pero ellos iban a la fiesta a celebrar. Era una fiesta bajo la tradición judía. ¿Por qué ocupa nuestro Señor Jesucristo ese día? ¿O por qué establece su iglesia en ese día? Porque recuerda que venían varias naciones. Así es. ¿Sí? Y la iglesia de Cristo nace en ese momento, y todas esas naciones que fueron dieron a conocer ya el Evangelio. Así es. Hermano, ¿algo más que quieran agregar respecto de esto? La iglesia de Cristo es Pentecostés, aclarando un poco el... No, Pentecostés es solamente el nombre que se le da a la festividad, porque se celebraba el 50º día. Eso es lo que significa la palabra, igual que Pascua también tiene otro significado. Se le da el nombre, pero significa sacrificio, Así es. Pascua. Entonces, es más que nada por lo que se realizaba, y en el caso del Pentecostés, por el tiempo que duraba, o sea, de la Pascua
hacia la siguiente festividad, que se denominaba también como fiesta de las primicias o fiesta de la cosecha. Entonces Pentecostés en realidad más que nada es el nombre debido precisamente a la cantidad de días que se tardaba de una fiesta a otra, es decir, al 50º día después de la Pascua se celebra la fiesta de las primicias o la fiesta de la cosecha, pero no es más que eso, ¿no? Nada más. El nombre dado a la festividad por la cantidad de días. Así Ahora, es, nombre dado a la festividad, no a la iglesia. No a la iglesia. A la iglesia, cuando nosotros encontramos, digamos, nombres para la iglesia en el Nuevo Testamento, yo entiendo que solo aparece dos, no sé, corríjanme, entiendo que en el libro de los Hechos habla de la iglesia de Dios, por darle alguna denominación, y en el libro de Romanos la refiere como la iglesia de Cristo. Sí. Son los únicos dos nombres que yo encuentro, ¿no? Bueno, hay como 3 o 4, pero como dices tú, eso no sería brincarnos a otro tema. Sí, sí, ¿no? iba a decir algo el joven Mario. Nuestro Adelante. hermano Chilo dice que Pascua significa pasar sobre. Así Es lo que iba yo a aclarar. En el hebreo significa pasar o pasar de largo. Así es. Correcto. Iba a pasar el Esa es la destructor, ¿no? Sí. Iba a pasar el destructor Sí. sobre el pueblo de Israel. Exactamente, es pasar de largo o pasar en el hebreo. Gracias, hermano Chilo, gracias. Sí. Muy bien, pues sigamos platicando un poquito más de esta cuestión de la iglesia. Ahora nuestro hermano Luis nos va a comentar algunas cosas más. Adelante, hermano Luis. Sí, hermano, yo quiero comentarles acerca de la reacción que tuvo esta gente que estaba reunida precisamente en esta fiesta de Pentecostés. Y para comenzar, nada más quiero hacer una aclaración, que más o menos estaban de visita unas 16 naciones, Así y es. que muchos de ellos habían llegado de lejos para disfrutar precisamente de esta festividad. Esa época había terminado de una manera extraordinaria, cosa que ninguna de ellas o ninguno de ellos había anticipado. Uno, habían visto las lenguas como de fuego. Dos, habían oído el gran estruendo, pero lo más difícil de comprender fue el hecho de que cada uno escuchaba hablar la predicación en su propia lengua. Esto sí quiero leerlo, está ahí en el libro de los Hechos. Y vamos a leer del versículo 5 al versículo 13 para poder entender esto y para poder entender la reacción que tuvieron todas estas Hechos personas. 2, hermano. Hechos 2, del versículo 5 al 13, dice, estaban de visita, y voy a leer versión nueva internacional, es un poquito más entendible. Dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Así es. En otra versión, la versión Reina Valera dice, están llenos de mosto. Pero bueno, todos los que estaban presentes no sabían qué pensar, y algunos no pensaban muy bien, concluyendo que lo que pasa es que están borrachos, decían, ¿sí? Pero la cuestión, y ya lo habían mencionado hace un momento, pues era una hora muy temprana como para haber estado ingiriendo bebidas alcohólicas. Ahora, las lenguas como de fuego, y este es un punto que sí debemos aclarar, porque en pasajes anteriores dice que en el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo en lo personal tuve una duda, porque había 140 personas reunidas ahí, 120, perdón, y al leer este versículo yo decía, pues todos los 120, en todos los 120 se posaron esas lenguas como de fuego, cuando la realidad es que no, solo se posaron en los 12 apóstoles, en nadie más, ¿sí? Ahora, veamos que estos eran galileos y eran considerados como hombres sin cultura ni presentación, ¿sí? Y lo que podemos ver aquí que el apóstol Pedro se levanta en compañía de sus hermanos apóstoles para aclarar la situación y hacerles ver este punto, que no estaban borrachos, y no solamente porque era muy temprano, sino porque todo lo que decían
y todo lo que hablaban era bastante coherente lo que estaban diciendo, y una persona, obviamente, sabes que una persona alcohólica no va a hablar coherentemente. La costumbre de los judíos, ya la había mencionado mi hermano Alejandro, para orar tenían en horarios 9 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde, que eran los horarios que ellos ocupaban para orar. La reacción de la gente, pues, al ver todo esto, obviamente, pues, preguntaban qué debemos hacer. Dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesús. Así es. Muy bien, pues gracias, hermano Luis. Hermanos, nos vamos a quedar hasta aquí en este tema, en el tema del desarrollo y establecimiento de la iglesia. Al volver del corte, vamos a abordar lo relacionado con los libros que hemos venido estudiando o venimos estudiando las semanas pasadas. Vamos a retomar esa parte del programa. Y bueno, de aquí a 8 días continuaremos también con el desarrollo y establecimiento de la iglesia y también continuaremos con los libros. Nos vamos a ir a un corte y en un momento regresamos. Nuevamente, hermanos, estamos de vuelta en Palabras de Vida Eterna. Gracias a Dios que nos permiten estar en sus hogares. Y bueno, pues vamos a darle su lugar al hermano Mario con sus noticias, saludos y sus sabías que. Noticias, no hay noticias, hermano. No hay noticias, ok. Nuestro hermano Ulises Lara de San Luis Potosí manda saludos a todos y un abrazo fraternal. Dice que está en oración también por los hermanos que están enfermos y por aquellos también que necesitan ánimo espiritual. Gracias, Ulises. Gracias, Ulises. Nuestro hermano José Luis Avilés de Monterrey manda saludos a cada uno de ustedes, nos está escuchando, agradece que se le haya agregado el chat en WhatsApp. Muy bien, no, pues gracias a usted, hermano, gracias a usted por sintonizarnos. Y bueno, pues ojalá y nos comente, ¿de dónde, de qué congregación es? ¿No dijo? No. ¿Sí? Muy bien, en un momento nos dicen de qué congregación es el hermano Avilés. Y bueno, su edad, ¿no? ¿Qué edad es? Si es un hermano grande, es un hermano joven. Sí, estaría bien. Si predica, si no predica, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos? Pablo Libas, de Guadalupe, Nuevo León. Ahí, así se llama la congregación, Pablo Libas, en Guadalupe. Guadalupe es un municipio de los mejores que hay en Nuevo León en términos de Producto Interno. Oye, síguele, Mario. Son todos los saludos que tenemos ya por esta noche. Y pasamos al ¿sabías qué? Muy bien. Ahora son 2 ¿sabías qué? El primero es, ¿sabías que hubo un hombre que mató 800 hombres, valga la redundancia, en una ocasión? En el segundo libro de Samuel, el capítulo 23 y el versículo 8 nos dice, este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Y en ese mismo tema... ¿No relata cómo los mató? No, nada más dice así. Porque igual les puso veneno en el agua y se la tomaron 800. No, porque era de los valientes de David. Ya Dios. ¿Quién sabe cómo los haya matado, no? No, eran de los valientes de David y dentro de los mismos valientes de David está Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, el cual dice que de tanto pelear se le quedó pegada la mano a la espada. En el capítulo 23 y el versículo 10 dice, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Muy bien, digamos 2 guerreros, ¿no? Una de las cuestiones que caracterizó el reinado de David fue que David fue muy guerrero, ¿no? Y de hecho por eso no se le permite construir el templo, ¿no? Porque Dios le comenta que sus manos estaban llenas de sangre. Así es, y ahí están, ¿no? Muchos guerreros, muchos hombres. Más que nada era fiero. Y guerrero, ¿no? Y guerrero, ¿no? O sea, experto en la espada y en las armas. de hecho, cuando manda a matar a Urias, Eteo, ¿no? Es porque lo manda al frente, ¿no? En la guerra. Cuando se queda con Betsabé, manda a Urias Eteo al frente, ¿no? Sí, pero de lo que decía nuestro hermano Alejandro, yo creo que esa experiencia la adquirió con el tiempo, ¿no? Porque cuando peleó con Goliat era inexperto totalmente. No, ya tenía los inicios de su Pero ser era un pastor, guerrero. ¿No? Pero recuerda que él dice que no le daba miedo, porque Ajá. defendía las Mucho ovejas de valor, osos, entonces ya tenía ese, ¿cómo decírtelo? Podría ser que tuviera fuerza como
Pues en el caso de Sansón, no tanto como Sansón. No, lo que pasa es que era muy astuto, era muy delgado. Si te vas a la Biblia dice que era una persona delgada, inclusive cuando le ponen el traje de soldado se le caía. Sí, la coraza, La ¿no? coraza y Para todo. pelear, sí. Entonces, desde ahí ya tenía algo, ¿cómo decirte? Ese don de guerra, y valeroso. Así es. Sí. Muy bien, hermanos, pues vamos a algo más, joven Mario. ¿Sabías qué, no? Ya no, Claro, nos ya acaba de decir, no, perdón. Yo no. Perdón, es la edad, quedamos que era la edad del frío y no sé qué otra cosa, ¿no? Muchas cosas más, hermano. El Sí, bulbo, no sé qué otra cosa. ¿Sabes que a nuestro hermano le afecta el frío? Ok. Bueno, hermanos, pues vamos a retomar entonces el tema de los libros. Vamos a hablar ahora o a retomar lo que hace 8 días estábamos tratando. Nos quedamos en retomar el libro de Cantares el día de hoy. El Cantar de los Cantares, hermanos, se cree que, de acuerdo con la tradición, quien lo escribe es el rey Salomón. Es un libro muy interesante, pero creo que muy poco predicado. Es un libro que habla, habla mucho sobre lo que debería ser la relación esposo-esposa, y lo hace en un lenguaje poético. Hay muchas referencias respecto de el amor eros, entre la pareja y cómo debería darse. Sin embargo, pues no sé si en la actualidad ese amor eros a nosotros se nos ha vuelto un tabú por cuestiones culturales que nos han venido sembrando desde que somos muy pequeños, por lo menos a la gente de nuestra generación. Esta expresión del amor eros o esta cuestión de la expresión de la sexualidad es poco tocada en la iglesia, muy poco enseñada y muy poco predicada. Sin embargo, bueno, pues es parte de lo que se estableció desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor le dice a Adán y a Eva, fructificad y multiplíquense, ¿no? Pues la multiplicación de la especie iba a ser a través de esta cuestión de la sexualidad. No hay otra manera de multiplicar a la especie si no es por la sexualidad. Y bueno, pues el Cantar de los Cantares es un libro dedicado a esa área. Ojalá, yo haría la invitación a nuestros hermanos que nos escuchan, pues que se den el tiempo, son de los libros poco leídos, Sí. que se den el tiempo un día de leerlo en pareja, que se den un tiempo incluso de preguntarle a su predicador local si hubiera algún tema de esta naturaleza sobre el que se tuviera dudas. Le voy a pedir a mi hermano Josué que nos siga platicando un poquito más del Cantar de los Cantares. Bueno, el libro de Cantar, o de Cantares, o Cantar de los Cantares, está comúnmente dado mediante una palabra o dos palabras que significan el más hermoso de los cantos. Estas palabras son Shir Ashirim. Entonces, lo que significa o por medio del cual se identifica en hebreo a este libro, es el más hermoso de los cantos, el significado, o el poema más sublime. Como decía nuestro hermano Evaristo, este libro, aun cuando tuvo mucho problema al principio, principalmente por su tipo de descripción, como dice nuestro hermano, de tipo un poquito más eros en el amor, fue admitido precisamente por el hecho de que es referido a Salomón, ya sea como autor o ya sea como dedicado a él. Hay esas dos versiones. Podría ser escrito por él, pero también podría haber sido dedicado a él. Entonces, la interpretación de este libro es lo importante en lo cual nos debemos de enfocar. La palabra de Dios habla, en este caso en el libro de Cantares, sobre la relación del amado con la amada y la descripción de cómo se muestra ese amor de uno hacia el otro. Tiene varias partes en las cuales se divide el libro, pero entre ellas principalmente se hacen descripciones, analogías, formas por las cuales se describe el amor de uno hacia el otro mediante metáforas. Quiere decir que se utiliza, podemos decir, figuras, frutos, diferentes aspectos que tratan de resaltar, inclusive animales de belleza que hacen referirse al amado o a la amada para describir sus características, que en este caso para el amado o la amada son especiales del uno hacia el otro. Para la interpretación de este libro, normalmente lo que se trata de dar a entender, sobre todo en el pueblo judío, es la relación que Dios tiene con su pueblo.
de qué manera Dios ama a su pueblo y cómo su pueblo debería de amar a su Dios. Y en el caso de la interpretación, cuando hablamos acerca de la iglesia, de la era cristiana, es precisamente la relación que su iglesia debe de tener precisamente con su Dios. En el Nuevo Testamento, en Efesios en el capítulo 5, nos refiere precisamente esto, desde el versículo 20 en adelante, como nuestro Señor Jesucristo es descrito como el esposo, y en este caso la iglesia como la esposa. Pero el Cantar de los Cantares, yo pues podría decir un poquito más, es la descripción del amor, pero no del amor realmente físico, sino del amor en el sentimiento, en el aprecio, en lo que corresponde verdaderamente al amor que se siente de una persona hacia otra en una entrega completa. No tanto en una entrega física, pero sí en una relación de estrecho afecto, de estrecho amor del uno hacia el otro. Entonces, hay muchas citas que nos refieren respecto de cada una de las descripciones que en general pues resaltan principalmente la belleza que uno ve en el otro, pero entre otras cosas creo que lo más importante sería el significado que nosotros damos al libro de Cantar de los Cantares con respecto al pueblo de Dios. Muy bien. Esto es, hermanos, lo que ahora sabemos y vemos respecto del libro de los Cantares. Yo creo que vamos a hablar un poco más ahora del libro de Isaías. Hermano Alejandro, si nos quieres hacer favor de hablar de Isaías. Un libro muy interesante, muy largo, de los más extensos que tiene la Biblia, ¿no? Así es. Junto con el libro de los Salmos, me parece que Isaías es otro de los libros Va grandes. casi ahí. Y Salmos tiene 150, ¿no? Me parece, capítulos. 150. Y Isaías tiene 66. 66. Entonces, pues se va a la mitad. Nosotros sabías que se va a la mitad, pero no recuerdo libros de ese tamaño. Otro libro de ese tamaño, Génesis en 50. Ajá. 54, 50, algo 50, sí tiene razón, 50. No sé si Ezequiel tenga también ese volumen. Ezequiel ahora lo estoy viendo, tiene 48, por ejemplo, que son los libros grandes. Éxodo. Jeremías tiene 52, por ejemplo. Éxodo, ahora lo vemos, Éxodo tiene 40. Vamos a ver los 40. Así es. Entonces sí, Isaías es uno de los libros más grandes de la Biblia, ¿no? No, y sobre todo porque es uno de los grandes profetas mesiánicos. Así es. Sí, entonces Isaías es hijo de Amós, que profetizó durante los reinados de Usías, de Jotán, Acaz y de Ezequías. Y esto es visto generalmente como el más grande, como te decía yo, esto es visto generalmente como el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué es considerado uno de los más grandes? Porque él casi se le conoce como el profeta mesiánico. ¿Sí? Y realmente la palabra clave de todo su libro habla de la salvación, que el nombre de Isaías significa salvación de Jehová. Fíjate. Sí. O sea, entonces vemos ahí que Isaías es grande dentro de los todos los profetas, que no son menos que Isaías, ¿verdad? Pero se le da mucho énfasis a Isaías. ¿Por qué? Porque aparte de eso, él reinó, te digo, en los tiempos de estos reyes, de Usías, de Jotán, de Acaz. Isaías fue hijo de Amós, ejerció su actividad profética en Judea desde el año en que murió el rey Usías. Y esto lo vemos en Isaías capítulo 6, versículo 1. En el 738 a.C., hasta probablemente los siglos 7, un periodo que conoció los reinados de Jotán, Acaz y de Ezequías, lo vemos en Isaías capítulo 1, versículo 1. Se sabe que a la esposa de Isaías se le llamaba la profetisa, quizás porque su marido era el profeta y que tuvo por lo menos 2 hijos que recibieron nombres simbólicos, ¿no? Pero realmente lo que no importa no es tanto ahorita o ver la vida de Isaías, sino lo que realmente profetizó que la Virgen que iba a dar a luz un hijo, ¿sí? Profetizó realmente la muerte y la crucifixión de quién, de nuestro Señor Jesucristo, que profetizó también pues en dónde iba a nacer el Cristo, en Belén de Palestina. Así es. Y vemos toda esa gran importancia que desempeña Isaías en su ministerio, ¿sí? Por eso en una época muy conflictiva, llena de mucha violencia. Y él se le reconoce como un gran profeta. Digamos que Isaías Isaías profetiza para el reino de Judá. Sí,
Y dentro de los reyes que están ahí incluidos, decías, es Jotam, Acaz, Ezequías. Esto estamos hablando, hermanos, más o menos del 758 antes de Cristo, para ubicarnos, ¿verdad? Sí, así es. Isaías, entonces, como profeta, está por ahí del 750, 758, y está profetizando del lado de Judá. No, y algo bien importante, fíjate todo lo que profetiza, lo que veníamos hablando de los desarrollos de la iglesia, ¿no? Por decirlo. Isaías que profetiza a Juan el Bautista, proclamando un voz que clama en el desierto. Cuando dije de la Virgen, es cuando te dice aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Así es. O sea, son detalles bien importantes que casi son 500 o 400, corrijan hermano, años antes de que sucediera. Pues ya estaríamos hablando de 600, 750 Sí, exactamente, antes de que sucediera. Así es. Entonces vemos, por eso se le reconoce como un gran profeta. Claro, por supuesto. Y vemos, hace rato hablábamos que también profetiza que la palabra de Dios iba a salir, ¿de dónde? De Jerusalén. Entonces esos detalles son importantes dentro del libro del profeta Isaías, porque fue uno de los grandes profetas mesiánicos. Muy bien. Hermano Luis, nos vas a seguir hablando un poquito del profeta Isaías. Sí, quiero hablarles un poquito de lo que es el libro de Isaías y el mensaje que contiene el libro. En los 66 capítulos de este libro de Isaías se pueden agrupar más o menos en 3 grandes secciones, formadas respectivamente del capítulo 1 al 39 sería una sección, del 40 al 55 sería otra, y del 56 al 66. A ver, hermano Luis, otra vez. Del 1 al 39. Una primera sección. Una primera sección. Del 40 al 55, otra sección, y del 55 al 66 sería la tercera sección. Esto supongo que para fines de estudio, ¿no? Para fines de estudio, básicamente es para fines de estudio, sí, no para otra cosa. Adelante, Luis. Lo que podemos ver en la primera sección, que comprende de los versículos 1, de los capítulos 1 al 39, es que Isaías condena con dureza los pecados y la infidelidad de su pueblo, que con su conducta ofende a Dios, ¿sí? Vemos que Dios es un Dios justo, que exige justicia de parte de quienes le tributan adoración, pero mientras no deje de oírse en el pueblo el clamor de los oprimidos, esto lo menciona en el capítulo 5, versículo 7, mientras las manos de los que ofendan y sacrifican estén manchadas de sangre inocente, capítulo 1, versículo 15 al 17, el culto del templo no será otra cosa que un mero ceremonial insincero y vacío de contenido. Isaías dedicó gran parte de su mensaje a los responsables políticos y militares de Judá, especialmente a aquellos que confiaban en salvar el país mediante pactos y acuerdos con otras naciones. La proclama profética de Isaías estuvo en todo momento ligada al acontecer histórico de la época. Así fue en la guerra Siro-Eframita, a la que se refieren los capítulos 6 al 12, llamados, por ejemplo, el libro de Manuel, y lo menciona ahí en el capítulo 7, versículo 14. E igualmente en el asedio puesto a Jerusalén por Sennacherib, el rey de Asiria. Lo menciona del capítulo 36 al 37. Pero junto a los pronósticos del juicio contra Jerusalén y contra toda Judá, el profeta prevé también el tiempo glorioso de la venida del Mesías. Dice, cuando Él llegue, se cumplirán las esperanzas de Israel, se harán realidad las palabras del anuncio. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Esto lo menciona en el capítulo 9, versículos del 2 al 3. Yo aquí veo dos similitudes, hermano, con lo que pasa actualmente en la iglesia, por ejemplo. Si buscásemos a esto una aplicación en la iglesia, nosotros diríamos que estamos predicándole a nuestros hermanos, o nuestro deber es predicarle a nuestros hermanos respecto de lo que en el mundo les puede contaminar y que se aparten del mundo, ¿no? Sí. O que nos apartemos del mundo. Y por otro lado, otra área, otra sección de nuestra predicación que debería ser importante es la segunda venida de Cristo, ¿no? Y ahí es algo que también, digamos, por secciones, sí, así estaría, ¿no? Síguele, por favor, Luis. En esta primera sección, hermanos, aparecen mezclados algunos mensajes que corresponden a diversos contextos históricos. Es el caso de los oráculos contra naciones paganas recogidos en los capítulos del 13 al 23, o lo que se conoce como el Apocalipsis de Isaías en capítulos del 24 al 37,
o los poemas del capítulo 34 al 35, o los relatos del 36 al 39. Así es. Muy bien, hermano Luis, pues gracias por esta explicación. Tratamos de alguna manera explicarle a nuestros hermanos cómo está conformado el libro de Isaías. Yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí. De 18 días veremos la última sección que tiene que ver con los capítulos 40 al 55, la tercera y cuarta, segunda y tercera sección del 40 al 55 y del 56 al 66. Yo creo que lo vamos a ver de 18 días. Hoy nos vamos a quedar ahí, hermanos. Les agradecemos el favor de su atención a todos los que nos han escuchado, a todos nuestros hermanos que nos escuchan fuera de Puebla. Gracias, hermanos, por el favor de su atención. A nuestros hermanos que también desde nuestras congregaciones se están reportando, un abrazo, muchas gracias. Gracias, hermano Mario. Gracias a Dios, hermano. Perdón por el Alzheimer que me empieza a dar, perdón. Ya estamos acostumbrados a eso. Sí, yo lo sé. Gracias, hermano. No, gracias a ustedes, hermano. Gracias, hermano Josué. Gracias, Ya no me acuerdo de tu nombre ahora. Gracias, hermano Luis. Gracias a Dios, hermano. Y gracias a todos los hermanos que están ahí en los controles. Johnny, muchas gracias, aunque ya nos debes un buen de todos los saludos, pero pues gracias. Hermano Mike, gracias por la cámara. Hermano Adrián, gracias por Periscope. Pues el que está trabajando fuerte con los controles de audio y las conexiones, interconexiones y demás, joven Isaí y joven acapulqueño, caballero, muchas gracias por el esfuerzo, gracias a Dios. Y a nuestro hermano Ciel, que está tomando las llamadas telefónicas, gracias. Entonces, si ustedes observan, somos un equipo ya de 10, quizás, personas, las que estamos haciendo posible este programa y que les agradecemos a ustedes su atención. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos en esta noche. Le voy a pedir al joven Isaí, que está ahí en los controles, que se venga a orar. Vénganos a despedir en la oración, joven Isaí, si es usted tan gentil. Bien, hermanos, vamos a orar en sus casas. Padre bendito que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, Señor. Te agradecemos por esta hora y media que nos permitiste transmitir estas palabras de vida eterna para que todo tu pueblo escuche y aprenda más de tu palabra. En este caso, pues, es en cuanto a la Biblia, Señor. Tiene muchas cosas históricas, muchas enseñanzas que aún no conocemos. Señor, te agradecemos porque pudimos escuchar y aprender más de tu palabra. Señor, en esos momentos que nos vamos a retirar a nuestros hogares, llévanos con bien y, Señor, sigue bendiciendo a nuestros hermanos que nos escuchan. Te pedimos, te agradecemos infinitamente por todas estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.